La noche del 23 de marzo de 2019, un dron de vigilancia capturó imágenes que cambiarían para siempre la vida de su operador. Lo que ese dispositivo registró en la frontera entre Sonora y Arizona jamás debió ser visto por ojos civiles. 4 años después, cuando ese mismo dron apareció enterrado en el desierto con su memoria intacta, la verdad comenzó a salir a la luz. Una verdad tan perturbadora que 3 agencias gubernamentales intentaron ocultarla. Pero los secretos en el desierto tienen una forma peculiar de revelarse, y este secreto en particular llevaba esperando demasiado tiempo. Si te gustan las historias que desafían lo que creemos saber sobre nuestra realidad, suscríbete al canal, porque lo que estás a punto de descubrir podría hacer que cuestiones cada noticia oficial que has escuchado sobre la frontera. El desierto de Sonora es un lugar donde el tiempo parece detenerse. Las temperaturas diurnas alcanzan los 45 grados centígrados, mientras que las noches son gélidas y silenciosas. Es un territorio inhóspito, marcado por cactus saguaro que se alzan como centinelas petrificados y dunas de arena rojiza que cambian de forma con cada tormenta. En este paisaje desolado, a apenas 18 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, se encuentra el pequeño pueblo de San Ignacio. 300 habitantes, una gasolinera, una tienda de abarrotes y un bar donde los lugareños se reúnen cada tarde para escapar del calor. Pero San Ignacio guardaba algo más, algo que muy pocos conocían. Bajo la apariencia de un pueblo olvidado por el progreso, San Ignacio era el punto de observación perfecto para monitorear el movimiento en la frontera. Y Arturo Salinas lo sabía mejor que nadie. Arturo tenía 32 años cuando desapareció. Era ingeniero en telecomunicaciones, graduado con honores de la Universidad de Guadalajara, pero había elegido regresar a su pueblo natal 5 años atrás. Oficialmente, trabajaba como técnico independiente, reparando antenas y sistemas de comunicación para ranchos dispersos en el desierto. Pero su verdadera pasión era otra cosa completamente diferente. Arturo era periodista ciudadano. Con su dron DJI Phantom 4 Pro, equipado con cámara de alta resolución y capacidad de vuelo nocturno, documentaba el movimiento en la zona fronteriza. Sus videos mostraban convoyes de patrulla fronteriza, cruces ilegales e incluso operativos que nunca aparecían en las noticias oficiales. Subía todo a un blog encriptado bajo el seudónimo El Observador del Desierto. Tenía más de 50,000 seguidores que valoraban su trabajo de investigación independiente. Los que conocían a Arturo lo describían como meticuloso hasta la obsesión. Jamás volaba su dron sin antes verificar 3 veces la carga de las baterías, el estado del GPS y las condiciones meteorológicas. Llevaba un cuaderno de bitácora donde anotaba cada vuelo. Hora de despegue, coordenadas, duración, hallazgos. Ese cuaderno, con tapas de cuero gastado y páginas amarillentas, era su posesión más preciada. Su madre, Dolores Salinas, recordaba que desde niño Arturo había mostrado una curiosidad insaciable. Desarmaba radios para entender cómo funcionaban. Pasaba horas observando el cielo nocturno con un telescopio heredado de su abuelo. Pero en los últimos meses antes de su desaparición, esa curiosidad se había transformado en algo más oscuro, en obsesión. 3 semanas antes de desaparecer, Arturo había cambiado. Su madre lo notó de inmediato. Dejó de comer en familia. Se encerraba en su cuarto durante horas, estudiando mapas satelitales en su computadora. Cuando ella le preguntaba qué le preocupaba, él respondía con evasivas. «Solo estoy siguiendo una pista importante, mamá. Pronto todo tendrá sentido», le decía con una sonrisa forzada que no alcanzaba sus ojos. Dolores encontró una vez en el cesto de basura un papel arrugado donde Arturo había escrito una y otra vez las mismas coordenadas: 31
Benz 456 de Glannon, 110.934 de Gu. Cuando las buscó en Google Maps, descubrió que correspondían a una zona completamente vacía del desierto. No había construcciones, caminos ni referencias, solo arena y rocas. Pero algo en ese lugar había captado la atención total de su hijo. El propietario del bar local, un hombre de 60 años llamado Ramón, fue uno de los últimos en hablar con Arturo. Era el 22 de marzo, un día antes de su desaparición. Arturo entró al establecimiento alrededor de las 7 de la tarde, pidió una cerveza y se sentó en la mesa del fondo. Ramón notó que llevaba una mochila negra que nunca soltaba, manteniéndola siempre sobre sus piernas. Arturo miraba constantemente su teléfono celular, como esperando un mensaje importante. Cuando Ramón se acercó a preguntarle si todo estaba bien, Arturo levantó la vista y le dijo algo que Ramón jamás olvidaría. «Si no regreso en 2 días, dile a mi madre que busque en el lugar donde el águila perdió las alas». Ramón pensó que era una broma, una referencia a alguna película. Se rió nerviosamente, pero Arturo no sonreía. Sus ojos tenían esa intensidad febril de quien ha visto algo que no puede dejar de pensar. Pagó su cerveza, se levantó y salió del bar. Fue la última vez que alguien en San Ignacio lo vio con vida. La mañana del 23 de marzo amaneció con un cielo despejado y una temperatura inusualmente fresca para la época. Arturo salió de su casa a las 5:30 de la madrugada. Su madre lo escuchó preparar café en la cocina, el sonido familiar de sus botas golpeando el piso de madera. Cuando Dolores bajó a las 6, él ya se había marchado. Sobre la mesa de la cocina había dejado su taza de café a medio terminar, algo completamente inusual en él. Junto a la taza, un post-it amarillo con un mensaje escrito con prisa. «Volveré para la cena. Te quiero, mamá». Pero Arturo Salinas nunca regresó para esa cena, ni para ninguna otra. Su camioneta Toyota Tacoma color blanco fue encontrada 3 días después, abandonada en un camino de terracería a 23 kilómetros al noreste de San Ignacio. Las llaves estaban en el contacto, la puerta del conductor abierta. En el asiento trasero encontraron su mochila negra pero vacía. Su teléfono celular apareció en el suelo, la pantalla destrozada como si alguien lo hubiera pisoteado deliberadamente. No había señales de lucha, no había sangre, no había huellas de otros vehículos. Era como si Arturo hubiera detenido su camioneta, bajado voluntariamente y simplemente se hubiera desvanecido en el aire del desierto. Pero lo más inquietante era lo que no estaba: su dron. El DJI Phantom 4 Pro, que siempre llevaba consigo, había desaparecido por completo. La Policía Ministerial del Estado de Sonora inició la investigación oficial el 26 de marzo, 3 días después de la desaparición. El detective asignado al caso era un hombre de 48 años llamado Héctor Gamboa, veterano de la corporación con 25 años de experiencia. Gamboa había visto de todo en la frontera: narcotráfico, trata de personas, ajustes de cuentas. Pero el caso de Arturo Salinas le generaba una incomodidad que no podía explicar. Había algo fundamentalmente extraño en toda la escena. Durante los primeros días de investigación, Gamboa entrevistó a más de 30 personas en San Ignacio. Todos describían a Arturo como un joven responsable, inteligente, sin enemigos conocidos. No consumía drogas, no tenía deudas, no estaba involucrado en actividades ilícitas. Su única transgresión era su trabajo como periodista ciudadano, documentando la actividad fronteriza. ¿Podría eso ser suficiente motivo para que alguien quisiera silenciarlo? La teoría inicial de Gamboa era simple. Arturo había presenciado algo que no debía. Quizás un cargamento de drogas cruzando la frontera o una operación de coyotes traficando personas.
Había volado su dron demasiado cerca de la acción, había sido detectado y los criminales lo habían eliminado para proteger su operación. Era una hipótesis razonable, pero cuando Gamboa intentó rastrear la actividad del blog, el observador del desierto se encontró con una sorpresa. La última publicación de Arturo, fechada el 21 de marzo, 2 días antes de su desaparición, había sido eliminada. No por Arturo, sino por alguien más. Los servidores mostraban que el acceso se había realizado desde una dirección IP registrada en Virginia, Estados Unidos, concretamente en Langley, la sede de la CIA. Cuando Gamboa compartió este descubrimiento con sus superiores, la reacción fue inmediata y alarmante. Le ordenaron cerrar la investigación. Le dijeron que el caso de Arturo Salinas era un asunto de seguridad nacional que excedía la jurisdicción estatal. 2 agentes federales llegaron a San Ignacio al día siguiente. Confiscaron la computadora de Arturo de su casa y advirtieron a Dolores Salinas que no hiciera declaraciones públicas sobre su hijo si valoraba su propia seguridad. Gamboa fue reasignado a otro caso. Oficialmente, la desaparición de Arturo Salinas quedó clasificada como persona extraviada en zona desértica, probablemente fallecida por deshidratación o exposición. El expediente se cerró, pero Gamboa no podía dejarlo ir. Algo en todo esto apestaba a encubrimiento. Los meses pasaron y San Ignacio intentó volver a la normalidad. Pero Dolores Salinas no podía seguir adelante. Cada día recorría el desierto con una fotografía de su hijo, preguntando a rancheros y viajeros si lo habían visto. Colocó carteles en cada poste de luz, en cada tienda, en cada gasolinera en un radio de 100 kilómetros. Su rostro se convirtió en una estampa de dolor silencioso que todos en el pueblo reconocían. Por las noches, se sentaba en el porche de su casa, mirando hacia el horizonte del desierto, esperando ver las luces de la camioneta de Arturo regresando a casa. Pero el desierto permanecía oscuro y silencioso. Durante ese tiempo comenzaron a circular rumores en San Ignacio, historias susurradas en voz baja en el bar de Ramón, murmullos en la tienda de abarrotes. Algunos decían que Arturo había descubierto una base militar secreta en el desierto y que los militares lo habían desaparecido para proteger información clasificada. Otros hablaban de túneles subterráneos usados para tráfico de armas y drogas, vigilados por grupos paramilitares que no dejaban testigos. Los más supersticiosos murmuraban sobre luces extrañas en el cielo nocturno, sobre objetos voladores que no eran aviones ni helicópteros. Decían que Arturo había visto algo que no era de este mundo y que ellos lo habían llevado para silenciarlo. Gamboa descartaba estas teorías como folclore del desierto, nacidas del miedo y la ignorancia. Pero no podía negar que algo extraordinario había ocurrido. 1 año después de la desaparición, Gamboa seguía investigando por su cuenta, usando sus días libres. Había conseguido una copia del historial de vuelos del dron de Arturo, extraído de los servidores de DJI antes de que fueran bloqueados. Los datos mostraban que Arturo había realizado más de 200 vuelos en los 6 meses previos a su desaparición. La mayoría eran rutas rutinarias, sobrevolando la zona fronteriza, documentando patrullas y cruces. Pero en las últimas 3 semanas sus patrones habían cambiado radicalmente. Había volado su dron 27 veces al mismo lugar. Las coordenadas 31.000-2456 de Glenn, 110.708-34 de Greenwood. El mismo punto vacío en el desierto que Dolores había encontrado escrito en el papel. Cada vuelo duraba exactamente 45 minutos. Cada uno terminaba abruptamente, como si el dron hubiera sido forzado a aterrizar. Y cada video capturado durante esos vuelos había sido borrado de los servidores. Alguien con acceso de nivel administrativo había limpiado toda evidencia.
Gamboa decidió visitar personalmente esas coordenadas. Era una decisión arriesgada. Si realmente había algo allí que justificaba un encubrimiento federal, podría estar metiéndose en problemas serios. Pero la necesidad de saber la verdad superaba su miedo. El 15 de abril de 2020, exactamente 13 meses después de la desaparición de Arturo, Gamboa condujo su jeep hacia el corazón del desierto. Llevaba provisiones para 3 días, un GPS de alta precisión y una pistola Beretta que esperaba no tener que usar. El camino era inexistente. Tuvo que avanzar a través de dunas, esquivando cactus y formaciones rocosas. Después de 4 horas de conducción extenuante, llegó a las coordenadas exactas. Lo que encontró lo dejó paralizado. En medio de la nada absoluta, rodeado por kilómetros de desierto vacío, había una estructura. No era visible desde el aire. Eso explicaba por qué los mapas satelitales mostraban el área como vacía. Estaba camuflada con precisión militar, usando redes de ocultación y patrones que se fundían perfectamente con el terreno circundante. Pero desde el nivel del suelo, Gamboa podía ver la entrada, una compuerta de metal oxidado, parcialmente enterrada en la arena, con un candado industrial que mostraba signos de uso reciente. Junto a la compuerta, marcas de neumáticos. Vehículos pesados habían estado allí, y no hacía mucho tiempo. Gamboa sintió que su corazón latía con fuerza. Cada instinto profesional le gritaba que diera media vuelta y se marchara, pero había llegado demasiado lejos. Sacó su cámara y comenzó a fotografiar la estructura desde todos los ángulos. Se acercó a la compuerta y examinó el candado. Era un modelo de alta seguridad, del tipo usado en instalaciones militares. Intentó abrirlo sin éxito. Estaba a punto de rendirse cuando notó algo más. Un destello metálico entre las rocas a unos 20 metros de la compuerta. Se acercó cuidadosamente. Lo que encontró le heló la sangre. Era una placa de identificación militar estadounidense. Doc Tags. El nombre grabado en el metal decía SGT Michael Reynolds, US Army. Pero lo más perturbador era la fecha, 1952. Gamboa guardó la placa de identificación en su bolsillo y regresó rápidamente a su vehículo. Su mente trabajaba a toda velocidad, tratando de procesar lo que había encontrado. Una instalación oculta en territorio mexicano con artefactos militares estadounidenses de hace casi 70 años. Esto no era simplemente narcotráfico o tráfico de personas. Esto era algo mucho más grande y más antiguo. Condujo de regreso a San Ignacio en un estado de shock contenido. Esa noche, en la privacidad de su casa, investigó en Internet sobre el sargento Michael Reynolds. Lo que descubrió lo mantuvo despierto hasta el amanecer. Reynolds había sido reportado como desaparecido en 1952, durante lo que oficialmente se describió como ejercicios de entrenamiento de rutina en el suroeste de Estados Unidos. Nunca se encontró su cuerpo. Nunca se dio una explicación satisfactoria. El caso había sido archivado y olvidado hacía décadas. Pero Gamboa encontró algo más en foros de conspiración y sitios de historia militar alternativa. Había rumores, nunca confirmados, de que en los años 50 el ejército estadounidense había realizado operaciones secretas en la frontera con México. Proyectos clasificados relacionados con armas experimentales, vigilancia de largo alcance y, según algunos, incluso investigación de fenómenos aéreos no identificados. Uno de esos proyectos supuestamente se llamaba Operación Centinela del Desierto. Los detalles eran escasos y contradictorios, pero todos los relatos mencionaban instalaciones subterráneas en la zona de Sonora. Instalaciones que oficialmente nunca existieron. Durante las siguientes semanas, Gamboa se obsesionó con el caso tanto como Arturo lo había estado. Comenzó a investigar otros desaparecidos en la región a lo largo de las décadas.
Lo que descubrió era un patrón inquietante. Cada 5 o 10 años, alguien desaparecía cerca de esas coordenadas. Un geólogo en 1967, un fotógrafo de vida silvestre en 1983, un excursionista en 1998, un guía turístico en 2007 y ahora Arturo Salinas en 2019. Todos ellos eran personas curiosas, observadoras, con equipos de documentación, y todos habían desaparecido sin dejar rastro, sus casos cerrados rápidamente con explicaciones vagas sobre el peligro del desierto. Gamboa intentó contactar a las familias de esos desaparecidos. La mayoría había muerto o se había mudado lejos, pero encontró a la hija del geólogo desaparecido en 1967, una mujer de 60 años llamada Patricia Moreno, que vivía en Hermosillo. Cuando Gamboa le explicó lo que había descubierto, Patricia rompió en llanto. Le contó que su padre, el doctor Ernesto Moreno, había estado estudiando formaciones geológicas inusuales en el desierto cuando desapareció. Había mencionado a su familia que había encontrado anomalías en las lecturas sísmicas cerca de la frontera, estructuras subterráneas que no correspondían a formaciones naturales. Una semana después de reportar sus hallazgos a la Universidad de Sonora, había salido a una última expedición y nunca regresó. Su equipo fue encontrado abandonado, pero sus notas de campo habían desaparecido. Patricia le entregó a Gamboa lo único que conservaba de su padre, un mapa topográfico amarillento donde el doctor Moreno había marcado con tinta roja un punto en el desierto. Las coordenadas eran exactamente las mismas: 31.456 de Grunen, 110.734 de Grumeivubu. Armado con esta nueva información, Gamboa sabía que necesitaba ayuda. No podía enfrentarse solo a lo que fuera que estuviera ocurriendo allí. Contactó a un periodista de investigación de Ciudad de México, un hombre con reputación de publicar historias que otros medios rechazaban por ser demasiado sensibles. El periodista, cuyo nombre Gamboa mantuvo en secreto por seguridad, aceptó investigar el caso. Pero 2 días antes de su reunión programada, el periodista fue encontrado muerto en su apartamento. Aparente suicidio por sobredosis de medicamentos. Gamboa recibió el mensaje alto y claro. Había fuerzas poderosas protegiendo ese secreto del desierto y estaban dispuestas a matar para mantenerlo oculto. Asustado pero no derrotado, Gamboa decidió cambiar de estrategia. Si no podía exponer la verdad públicamente, al menos podía documentarla para el futuro. Escribió un informe detallado de todo lo que había descubierto, incluyendo fotografías de la instalación, la placa de identificación de Reynolds y las conexiones entre los desaparecidos. Hizo 3 copias del informe, guardándolas en diferentes ubicaciones seguras. Luego esperó. Esperó a que apareciera alguna nueva evidencia, alguna pista que pudiera romper el caso abierto. Esa evidencia llegó 3 años después, en marzo de 2023, exactamente 4 años después de la desaparición de Arturo Salinas. Un grupo de excursionistas estadounidenses que hacían senderismo en el lado mexicano de la frontera, en una zona alejada a unos 40 kilómetros de las coordenadas de la instalación, encontraron algo extraordinario medio enterrado en una duna de arena. Era un dron, un DJI Phantom 4 Pro, el modelo exacto que Arturo Salinas llevaba consigo cuando desapareció. Los excursionistas, sin saber la importancia de lo que habían encontrado, lo reportaron a las autoridades mexicanas pensando que era evidencia de contrabando. El dron fue enviado a las oficinas de la Policía Ministerial en Hermosillo para análisis. Por pura coincidencia, el caso llegó al escritorio de Gamboa. Cuando vio el número de serie del dispositivo, casi no podía creer lo que sus ojos le mostraban. Era el dron de Arturo,
Después de 4 años, había reaparecido. Gamboa examinó el dispositivo cuidadosamente. Estaba dañado por la exposición al sol y la arena, pero estructuralmente intacto. Y lo más importante, la tarjeta de memoria SD seguía en su ranura. Gamboa sintió que sus manos temblaban mientras extraía cuidadosamente la tarjeta. Podría estar corrupta, podría estar en blanco, podría haber sido borrada, pero también podría contener las respuestas que había estado buscando durante 4 años. Con la ayuda de un técnico forense de confianza, Gamboa conectó la tarjeta a una computadora especializada. Los primeros intentos de lectura fallaron. La tarjeta había sufrido daños, pero usando software de recuperación avanzado, lograron extraer fragmentos de datos. Y allí, en archivos parcialmente corruptos, estaban los videos. 23 archivos de video, cada uno con tiempo de grabación entre 30 y 45 minutos. Todos grabados en marzo de 2019. Todos en las coordenadas de la instalación secreta. Gamboa comenzó a reproducir el primer video. Lo que vio en esa pantalla cambiaría su comprensión de la realidad para siempre. El primer video mostraba una vista aérea del desierto al atardecer. La cámara del dron se elevaba gradualmente, alcanzando una altura de aproximadamente 150 metros. Desde esa perspectiva, Gamboa podía ver la instalación camuflada que él mismo había visitado 3 años atrás. Pero ahora, en el video de Arturo, había actividad. 2 vehículos militares tipo Humvee estaban estacionados cerca de la compuerta. Figuras vestidas con uniformes negros, sin insignias identificables, movían equipos pesados. Gamboa pausó el video y amplió la imagen. Los uniformes no correspondían a ninguna rama del ejército mexicano ni estadounidense. No había banderas, rangos ni identificaciones. Eran operativos fantasma. El dron de Arturo se acercaba más, descendiendo cautelosamente. La cámara capturaba ahora detalles más específicos. Los operativos estaban desplegando lo que parecía ser equipo de monitoreo sísmico alrededor de la compuerta. Cables, sensores, computadoras portátiles. Uno de los hombres hablaba por radio, pero el dron no podía capturar el audio. De repente, la compuerta comenzó a abrirse. Gamboa contuvo la respiración. De las profundidades de la instalación subterránea emergía una luz azulada, pulsante, completamente artificial. No era luz eléctrica normal. Tenía una cualidad extraña, casi orgánica. Los operativos retrocedieron varios metros, como si temieran acercarse demasiado. El video continuaba. La cámara del dron intentaba capturar lo que había dentro de la instalación, pero el ángulo era difícil. Solo se veían paredes metálicas descendiendo en un túnel que parecía hundirse profundamente en la tierra. Mucho más profundo de lo que cualquier estructura convencional requeriría. Gamboa estimó que el túnel descendía al menos 50 metros, y en el fondo esa luz azul pulsante se hacía más intensa. Entonces ocurrió algo que hizo que Gamboa se levantara de su silla. Desde el interior del túnel, algo comenzó a ascender. No era humano. Era una estructura mecánica, cilíndrica, de aproximadamente 3 metros de altura. Estaba cubierta de símbolos que no parecían de ningún alfabeto conocido. Se movía con un sonido que la cámara apenas capturaba, una especie de zumbido de baja frecuencia. Los operativos se movían con eficiencia militar, conectando cables al objeto que había emergido. Uno de ellos escribía en una computadora portátil. Otro tomaba fotografías con una cámara profesional. El objeto cilíndrico permaneció inmóvil durante varios minutos, con su luz azul pulsando en un patrón regular. Luego, tan abruptamente como había aparecido, comenzó a descender nuevamente hacia las profundidades del túnel. Los operativos cerraron la compuerta,
Desmontaron su equipo rápidamente y en menos de 15 minutos habían partido en sus vehículos. El desierto volvió a estar vacío, como si nada hubiera ocurrido. Gamboa reprodujo el video 3 veces más, analizando cada fotograma. Esto no era contrabando de drogas, no era tráfico de armas, esto era tecnología que no debería existir, al menos no públicamente. Los siguientes videos en la tarjeta mostraban escenas similares, diferentes fechas, siempre de noche, siempre con los mismos operativos, sin identificación. En uno de los videos, fechado el 22 de marzo de 2019, un día antes de la desaparición de Arturo, ocurrió algo diferente. El dron había volado más cerca de lo habitual. Demasiado cerca. Uno de los operativos había mirado directamente hacia arriba, detectando el dispositivo. Gamboa vio cómo el hombre sacaba un dispositivo que parecía un rifle, pero en lugar de disparar proyectiles, emitió un pulso electromagnético. El video se cortaba abruptamente en ese momento, con distorsión electrónica llenando la pantalla. El último archivo en la tarjeta era un video de audio. No había imágenes, solo la voz de Arturo Salinas. Su tono era urgente, asustado. Gamboa activó el audio y escuchó las últimas palabras documentadas del periodista ciudadano. Hoy es 23 de marzo, 5 de la mañana. Acabo de descargar los videos de anoche. Lo que vi es imposible, pero es real. Hay una instalación subterránea en las coordenadas que he estado investigando. No es mexicana ni estadounidense, al menos no oficialmente. Están sacando objetos del suelo, tecnología que no puedo explicar. He enviado copias de estos videos a 3 contactos de confianza en el periodismo internacional. Si algo me pasa, ellos sabrán qué hacer. Voy a intentar un último vuelo esta mañana. Necesito mejores imágenes del interior de la instalación. Necesito pruebas definitivas. Mamá, si estás escuchando esto, perdóname por no haberte contado. Pero esto es más grande que yo. Esto es más grande que todos nosotros. El mundo necesita saber lo que está enterrado en nuestro desierto. El audio terminaba abruptamente. Gamboa sintió un nudo en la garganta. Arturo había sabido que estaba en peligro. Había tomado precauciones, pero no habían sido suficientes. Los contactos periodísticos internacionales que mencionaba nunca recibieron los videos. Los archivos nunca llegaron a su destino. Arturo había desaparecido antes de poder completar su misión, y durante 4 años su dron había permanecido enterrado en el desierto, guardando secretos que podían cambiar la historia. Gamboa sabía que tenía una decisión que tomar. Podía entregar la evidencia a las autoridades superiores y probablemente sufrir el mismo destino que Arturo. Podía destruir la tarjeta y fingir que nunca había encontrado nada, viviendo el resto de su vida con la culpa. O podía hacer lo que Arturo había intentado, exponer la verdad. Eligió la tercera opción. Hizo copias encriptadas de todos los videos y las distribuyó a periodistas internacionales, investigadores de fenómenos no explicados y defensores de la transparencia gubernamental. Subió fragmentos de los videos a plataformas encriptadas de la Internet profunda y escribió un informe completo que envió a organizaciones de derechos humanos en 3 continentes. La reacción fue inmediata y caótica. Algunos medios publicaron la historia como la conspiración del desierto de Sonora. Otros la descartaron como un elaborado engaño. Los gobiernos de México y Estados Unidos negaron conocimiento de cualquier instalación en esas coordenadas, pero la evidencia estaba allí, en video de alta resolución, imposible de ignorar completamente. Surgieron teorías. Era un proyecto militar conjunto clasificado, era un sitio de investigación de tecnología extraterrestre recuperada, era un experimento de armamento avanzado. Nadie sabía con certeza, pero todos coincidían en una cosa: algo estaba enterrado en ese desierto, algo que alguien quería mantener oculto a cualquier costo. Dolores Salinas,
Ahora con 7 años más de edad y el corazón marcado por la ausencia de su hijo, finalmente obtuvo algunas respuestas. No eran las respuestas que esperaba, no recuperó a Arturo, pero supo que su hijo no había muerto en vano. Había expuesto una verdad que el mundo necesitaba enfrentar. En su última entrevista antes de retirarse de la vida pública, Dolores dijo: «Mi hijo era un buscador de verdades. Pagó el precio más alto por su curiosidad. Pero gracias a él, millones de personas ahora hacen las preguntas correctas. ¿Qué más está oculto? ¿Qué más nos han mentido?». Arturo siempre decía que la luz del día es el mejor desinfectante, y él trajo luz a uno de los secretos más oscuros de nuestro tiempo. Gamboa también desapareció misteriosamente 6 meses después de liberar los videos. Su paradero sigue siendo desconocido. Algunos creen que está en protección de testigos, otros temen que haya sufrido el mismo destino que Arturo. La instalación en las coordenadas 31.456 de Gil NN, 110.734 de Gilipari, fue supuestamente desmantelada en 2024, según reportes no confirmados. Expediciones posteriores al sitio no encontraron nada excepto arena y rocas. Pero aquellos que han visto los videos de Arturo saben la verdad. Saben que hubo algo allí, algo extraordinario, algo que cambió la forma en que entendemos nuestra realidad. Hoy, 4 años después del hallazgo del dron, la historia sigue generando debate. Era tecnología terrestre ultraclasificada. Era evidencia de contacto extraterrestre. Era un experimento gubernamental que salió mal. Las respuestas varían según a quien le preguntes, pero hay una pregunta que nadie puede responder. ¿Cuántas otras instalaciones como esa existen en lugares remotos del mundo? ¿Cuántos otros Arturos han intentado exponer la verdad y han sido silenciados? Y lo más importante, ¿qué otros secretos están enterrados bajo nuestros pies esperando ser descubiertos? Si esta historia te ha hecho cuestionar lo que creías saber sobre nuestra realidad, compártela. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque en Ecos del Silencio seguimos buscando las verdades que otros quieren mantener ocultas. Y si algún día descubrimos qué pasó realmente con Arturo Salinas, serás el primero en saberlo. El desierto guarda muchos secretos, pero como dijo Arturo en su última grabación, el mundo necesita saber. Y nosotros seguiremos contando estas historias hasta que la verdad, toda la verdad, salga finalmente a la luz.